O soy la ventana por la que ella lo esperó, hasta que comprendió que no volvería. Solo soy una ventana, una de esas viejas ventanas de madera que crujen con el viento y se llenan de polvo con el tiempo, pero presencié algo que ni siquiera el tiempo pudo borrar. ¿Sabes cuando esperas tanto a alguien que empiezas a olvidar cómo era la vida antes de esa espera? Lo vi todo, cada sonrisa, cada lágrima, cada vez que ella creyó que él volvería, y cada vez que el silencio lo sustituyó. Pero, ¿qué haces con tanto amor cuando no tiene a dónde ir? Quédate conmigo hasta el final, porque hay cosas que solo quienes miran desde fuera pueden percibir. La casa era blanca, aunque ya perdía su brillo, con la pintura desconchándose en las esquinas, como si hasta las paredes se hubieran cansado de esperar. Me quedaba allí, en medio de la fachada, junto a la ventana de la sala, contemplando la calle adoquinada y la vida que transcurría sin pedir permiso. Las ramas del mango casi me rozaban en los días de viento, y a veces los pájaros venían a anidar en el alféizar de mi ventana, como si me hubieran elegido para guardar su silencio y sus secretos. Fue allí, una tarde de diciembre, donde el mango apareció por primera vez, apartando suavemente mis hojas, como pidiendo permiso para ver el mundo a través de mí. Era joven, quizá de 20 y pocos años, pero había algo en sus ojos que cargaba con el peso de muchas vidas. Llevaba el pelo suelto, oscuro como la noche que se acercaba lentamente, y sus brazos descansaban en el alféizar de la ventana como si buscara respuestas en el horizonte. No hablaba, pero sus ojos lo decían todo, una mezcla de esperanza y miedo, como si estuviera a punto de encontrar algo con lo que siempre había soñado o de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. El sol brillaba de lado, pintando su rostro con sombras que danzaban al paso de la brisa. Y fue en ese momento que supe que estaba esperando a alguien. Y esa espera duraría más de lo que nadie hubiera imaginado. Los siguientes días transcurrieron así. Cada mañana, ella abría las cortinas con suavidad, se sentaba frente a mí durante horas y me miraba fijamente. No hacía nada más que mirarme. A veces sonreía, a veces lloraba quedamente, como si no quisiera que la oyera, pero así era. El olor a café y pan recién hecho llegaba de la cocina, y los sonidos de la ciudad, bocinas lejanas, risas de niños, el vendedor de harina de maíz, llenaban el fondo como una banda sonora improvisada. Pero nada era más fuerte que el silencio entre nosotras, entre ella y la ventana, entre ella y el mundo. Fue una de esas mañanas que apareció. Alto, delgado, con una mochila a la espalda y ojos que buscaban algo desesperadamente. Al ver la casa, sonrió como quien ha encontrado el camino de regreso. Ella lo vio primero en el reflejo del cristal y echó a correr. Abrí la boca sin oponer resistencia, y ella pasó a mi lado como el viento, cruzando la casa hasta la puerta, y al abrirla, se abrazaron como si estuvieran hechos el uno para el otro. Nunca había visto un abrazo tan largo. Él olió su pelo, ella apoyó la cara en su cuello, y se quedaron allí durante minutos, como si ese fuera el único lugar seguro del mundo. Ahí empezó todo, el amor, la historia, la promesa. Y yo estaba allí. Cada vez que él venía, ella abría mis páginas con más alegría. Traía flores robadas de algún jardín, cartas cuidadosamente dobladas, dulces envueltos en papel de colores. Se sentaron en la habitación, en la cama junto a mí, y hablaron en voz baja. Rieron. Lloraron. Él prometió volver, ella prometió esperar. Y yo, lo oí todo. Pero también fue entonces cuando el silencio empezó a prepararse para volver. Porque el amor, a veces tiene una fecha límite oculta, y nadie quiere leer la fecha de caducidad. Y aunque solo era una ventana, empecé a sentir que el silencio que existía antes de todo, estaba a punto de regresar. Solo que esta vez, con mucho más peso. Ahora dime, ¿estás listo para saber hasta dónde llega la espera para aquellos que aman demasiado? Si es así, te lo contaré todo. Porque esta historia, ni siquiera ha empezado. Al principio, esperarlo era casi un ritual sagrado. Cada mañana, antes de que el sol saliera del todo, ella ya estaba allí, frente a mí, con el pelo recogido y esa mirada ansiosa que intentaba disfrazar su anhelo de esperanza. El mundo seguía medio dormido, las calles mojadas por el rocío matutino, y yo, un viejo compañero de madera y cristal, abría los ojos al crujido habitual, como anunciando que comenzaba otro día de espera.
Ella sostenía una taza de café en las manos, siempre la misma, con el borde desportillado, y apoyaba los codos en el alféizar de la ventana como si fuera su hogar permanente. Y allí se quedaba, mirando el camino que él solía tomar, como si en cualquier momento fuera a aparecer al final de la calle, con esa sonrisa que disipaba cualquier incertidumbre. En lo profundo de sus ojos, había una fe casi infantil, de esas que no dudan, que no cuestionan, que simplemente creen. Repetía los mismos gestos todos los días, como si eso pudiera hacer que el tiempo pasara más rápido. Se peinaba, se cambiaba de ropa 3 o 4 veces, a veces corría a su habitación solo para pintarse los labios. Luego se arrepentía, se lo quitaba todo y volvía con la cara limpia, como quien quiere ser visto de la forma más auténtica. Era hermoso verlo, y a la vez, doloroso. Porque mientras esperaba, el tiempo no se detenía, y él no llegaba. Pero ella no se rindió. Ni siquiera cuando llovía y el viento azotaba mis hojas, ni siquiera cuando la ciudad parecía vacía de esperanza. Mantenía la ventana abierta, incluso cuando el frío cortaba el aire, como si temiera que pasara y no la viera. Yo, que ya había visto tanto pasar aquí, empecé a comprender que lo que sentía no era solo amor, era necesidad. Una especie de dependencia emocional que crecía como la hiedra en las paredes de la casa, silenciosa, hermosa, pero peligrosa. Al principio, ella aún recibía cartas. Él las dejaba en la entrada del edificio donde trabajaba y un repartidor las traía a casa. Ella las leía y releía como si fueran reliquias, lloraba abrazada al papel, besaba las palabras como si pudiera saborear su boca. A veces, las leía en voz alta, mirándome, como si quisiera que supiera cuánto la amaba. Y yo escuchaba. Cada promesa, cada palabra dulce, cada «volveré pronto, espérame». Y ella creía. Siempre creyó. Los vecinos empezaron a notarlo. Algunos le hablaban con lástima, otros con ironía disimulada. Una señora de la casa de al lado le dijo que era mejor que siguiera adelante, que ningún hombre vale tanto. Pero ella solo sonrió, con una sonrisa triste y cansada, y regresó a mí. Yo era su refugio, su altar. Y cada vez que me tocaba, sentía el peso del anhelo que llevaba sobre sus hombros. Fue también durante esos primeros días que ella empezó a escribirle. Páginas y páginas, cuidadosamente dobladas y guardadas en una caja de zapatos debajo de la cama. Nunca las enviaba. Él decía que era, solo para ordenar sus ideas. Pero yo sabía que era más que eso. Era un intento de mantener viva una conversación que ya empezaba a morir. Por la noche, dormía con la cabeza apoyada en el alféizar de la ventana, como esperando un buen sueño que nunca llegaba. Y yo, viejo e inmóvil, la cubría con mi silencio. Hablaba con las estrellas. Sí, a veces abría la ventana en mitad de la noche, cuando todos dormían, y le susurraba al cielo. Le preguntaba si estaba bien, si pensaba en ella, si aún recordaba el olor de la casa, la textura de la colcha de retazos que usaban cuando veían películas en el suelo del dormitorio. Y yo, con la luna reflejada en mí, sentí una punzada de dolor que no sabía que podía sentir. Una noche, trajo una vela y la encendió justo delante de mí. Dijo en voz baja: «Si todavía me amas, vuelve antes de que esta vela se apague». Y se quedó allí, mirando la llama parpadeante con lágrimas en los ojos. La vela se consumió hasta casi quemar el platillo. Y él no regresó. Pero al día siguiente, ella estaba allí de nuevo, con el mismo café, la misma mirada, la misma fe. Poco a poco, el brillo de sus ojos empezó a cambiar. Ya no era lo mismo. Aún había esperanza, sí, pero también una nueva sombra, una pregunta que se escondía entre sus párpados cansados: ¿y si no vuelve? Pero no dejó que esa duda creciera. Apagó el pensamiento antes de que echara raíces. Y se distrajo con las pequeñas cosas, el olor a pan, el sonido de la ciudad, el movimiento de las hojas de mango. Pero lo vi todo. Y supe que aún no estaba lista para aceptar lo que, tal vez, ya era cierto. En el fondo, creo que creía que esperar era una forma de mantener vivo el amor. Que mientras ella estuviera allí, con la ventana abierta y el corazón dispuesto, no podría desaparecer por completo. Y quizá tenía razón. Porque su amor llenaba la casa, se filtraba por las grietas, se mezclaba con el olor a madera vieja y el polvo acumulado en los rincones.
Era un amor tan grande, tan intenso, que parecía desafiar la lógica. Pero el tiempo tiene su propia manera de demostrar lo contrario. Y fue allí, en esos primeros días de espera, que se transformó. No en otra persona, sino en alguien más profundo, más sensible, más frágil. Y yo permanecí aquí, testigo silencioso, cómplice involuntario de un amor que, poco a poco, empezó a doler más que a encantar. Pero el dolor apenas comenzaba. Había algo en la sonrisa de Noel que hacía que el mundo pareciera menos pesado, menos urgente, como si, por unos instantes, todo se detuviera solo para ver esa sonrisa. Era el tipo de sonrisa que empezaba lentamente, en las comisuras de los labios, pero se extendía por todo el rostro y terminaba en los ojos, que brillaban como si escondieran historias que nadie más conocía. Y Elisa conocía ese brillo como quien conoce el camino de vuelta a casa en la oscuridad. Cada vez que aparecía al final de la calle, con la mochila al hombro, pasos apresurados, el corazón le latía más deprisa, e incluso antes de que yo abriera la puerta, ya corría hacia mí, apartando las sábanas con tanta fuerza que a veces yo crujía con fuerza, como si yo también tuviera prisa por verlo llegar. Noel llegaba en silencio, pero su silencio no era vacío. Estaba lleno de urgencia, anhelo y promesas tácitas. Traía libros usados bajo el brazo, poemas escritos en servilletas, una flor robada de alguna plaza, a veces una canción nueva en sus auriculares que sacaba solo para compartir con ella, diciendo: «Escucha esto, suena como nosotros». Y Elisa escuchaba, siempre con los ojos cerrados, como si cada nota fuera un recuerdo que guardar con esmero. Su habitación se llenaba de risas, música suave, susurros, y yo dejaba entrar el viento lentamente, lo justo para mecer las cortinas y esparcir el aroma de los dos por cada rincón de la casa. Tenían una forma de tocarse, como si aún estuvieran aprendiendo de la existencia del otro, aunque ya conocían cada detalle. Elisa le pasaba los dedos por el pelo revuelto, contaba los lunares de su espalda, adivinaba sus pensamientos con solo la forma en que apoyaba la barbilla en su hombro. Y Noel apoyaba su frente en la de ella y decía en voz baja: «Si cierro los ojos ahora, ¿seguirás aquí cuando los abra?». Y ella reía, encontrando la pregunta divertida, como si fuera obvia, como si nunca fuera a estar en otro lugar. Pero había algo en los ojos de Noel que no siempre sonreía. Algo oculto, como si una parte de él siempre estuviera a punto de irse, incluso en los momentos más felices. Elisa no lo veía, o fingía no verlo. Quizás porque el amor, para ella, significaba confiar sin cuestionar, aceptar incluso el silencio, incluso la ausencia temporal, incluso el dolor que llega disfrazado de añoranza. Y yo, que lo veía todo desde fuera, empecé a darme cuenta de lo que ella no quería admitir, que Noel nunca se quedaba lo suficiente. Que siempre llegaba, y siempre se iba. Aún así, cada vez que volvía, el mundo de Elisa cambiaba. Lavaba las sábanas, cambiaba las flores de los jarrones, encendía velas en el alféizar y dejaba toda la casa con un aroma a lavanda y pan recién hecho. Y cuando él llamaba a la puerta, ella abría antes del segundo timbrazo, como si ya supiera la hora exacta de su llegada. Se abrazaban allí mismo, en el umbral, y permanecían en silencio durante largos minutos. Y yo sentía la madera de mi cuerpo vibrar con la intensidad de aquello. Una tarde, tras una de estas llegadas, Noel trajo una caja de música. Era pequeña, de madera oscura, con un mecanismo oxidado que aún tocaba una suave melodía al girar la manivela. «Era de mi madre», dijo. La escuchaba cuando sentía que el mundo se le derrumbaba. «Quizá nos sirva también a nosotros». Elisa colocó la caja en el centro de la cómoda, junto a la ventana, y cada noche giraba la llave hasta oír los primeros acordes. Era su música. La banda sonora de la espera, del amor, de la breve presencia y la larga ausencia. Tenían un mundo propio, y yo formaba parte de él. Presencié partidas de cartas que duraban horas, poemas escritos juntos, cenas improvisadas en el suelo del dormitorio, con vino barato y risas. Creaban recuerdos como quien intenta capturar el tiempo con las manos. Pero el tiempo siempre se escapa. Y, con él, Noel también se escapó. Al final de cada visita, decía: «Volveré pronto». Elisa no preguntaba cuándo ni por qué. Solo asentía con una sonrisa serena,
aunque sus ojos ya empezaban a llenarse de lágrimas. Cerraba la puerta lentamente, se apoyaba en mí y se quedaba allí, mirando hacia donde él se había ido, como si pudiera seguirlo con la mirada hasta que desapareciera en la distancia. Y yo sabía que cada pronto suyo podía significar días o meses. Pero en ese momento, mientras él seguía allí, mientras su aroma aún impregnaba la almohada, mientras su risa aún resonaba en las paredes, todo cobró sentido. Su amor estaba hecho de pedazos, y Elisa estaba dispuesta a coser cada uno con esperanza, incluso si la tela empezaba a rasgarse. Lo que ella no sabía, y yo tampoco, era que había una razón para cada partida. Un secreto que él guardaba como si protegiera algo demasiado peligroso para revelar. Y que, tarde o temprano, ese secreto llegaría a sus manos. Y cuando llegó, ni mi cristal ni mi madera podrían proteger a Elisa de lo que estaba por venir. Elisa siempre ha sido una mujer de pequeños y profundos gestos. Y fue a través de ellos que su amor se forjó en los días en que Noel estaba ausente. Me convertí en el lugar donde se hacían promesas, donde el amor se mantenía vivo entre ausencias y recuerdos. Noel ya no llamaba a la puerta, dejaba mensajes. Cartas cuidadosamente dobladas, pegadas entre las grietas de la madera o escondidas bajo el jarrón de lavanda que Elisa dejó en el alféizar de la ventana. Y cada vez que encontraba una de estas cartas, era como si el mundo se detuviera a respirar un poco. Me extrañas como yo te extraño, cuando el silencio de la noche parece gritar tu nombre, escribió en uno de los primeros. Elisa sonrió al leerlo, apretó el papel contra su pecho y susurró, como si él pudiera oírlo. Todos los días, Noel, todos los días. Ella contestó. Con letra delicada, en un papel que olía a perfume viejo. A veces dejaba las páginas donde él solía esconder las suyas. A veces las guardaba para ella. Hoy soñé que me llamabas a casa, escribió una noche, mientras la luz de la luna dibujaba sombras en mi vaso. Y comprendí, sin palabras, que no se trataba del lugar, se trataba de la sensación. Los vecinos la vieron y cuchichearon. Decían que vivía en el pasado, que su amor se hacía más de ausencia que de presencia. Pero a Elisa no le importó. Continuó con sus rituales. Cada nueva carta de Papá Noel se leía como una oración. Algunas traían pétalos secos, otras con dibujos hechos a mano, y otras traían pequeños regalos, un botón viejo, una llave sin cerradura, una foto borrosa de los dos en un espejo de baño cualquiera. Una tarde, con el cielo gris y el olor a lluvia en el aire, Noel apareció sin avisar. Abrió la ventana antes de que él subiera las escaleras. No dijiste que vendrías hoy, dijo, sorprendida pero no enfadada. Él sonrió, como siempre. Necesitaba verte antes de que el anhelo hiciera más ruido que mi conciencia. ¿Y está tranquila ahora? Todavía no, pero verte siempre tranquiliza un poco las cosas. Se abrazaron ahí mismo, frente a mí, como si el tiempo entre ellos hubiera desaparecido. Noel apoyó la frente en la de ella y cerró los ojos. Prométeme que seguirás aquí, si vuelvo mañana. Y si no, respondió, por primera vez con un ligero temblor en la voz. Entonces sabré que te he esperado demasiado. Esa noche fue diferente. Más intensa. Más cruda. Hablaron de cosas que habían estado evitando. Noel le contó de un lugar donde había pasado la última semana, de una decisión que necesitaba tomar pero que aún no se atrevía. Elisa escuchó en silencio, jugueteando distraídamente con el collar que él le había regalado meses atrás. A veces siento que siempre te vas, incluso cuando estás aquí. Quizás porque sí, Elisa. ¿Por qué? Porque amarte me da miedo. Sonrió con tristeza. Y no amarte me destruiría. Yo, allí, escuchando cada palabra que se cernía sobre ellos, sentí que algo se rompía, aunque ambos seguían intentando mantener vivo su amor. Noel se fue antes del amanecer, sin mucha fanfarria, solo con un largo beso en la mano. Volveré con el sol, lo prometo. Elisa miraba la calle, con los ojos llorosos, pero el rostro sereno. Nunca prometes lo que puedes cumplir, Noel, pero aún así, sigo creyendo. Después de eso, los días volvieron al silencio. Pero ahora, el silencio tenía un nuevo peso. Las cartas seguían llegando,
pero más espaciadas. Los pétalos se secaban. Y las promesas, más vagas. Un día te lo explicaré todo, escribió en una hoja rasgada de su cuaderno. ¿Explicármelo o dejarme?, respondió ella en una carta que nunca envió. Sentí que Elisa empezaba a despedirse. Aún sin admitirlo. Tardó más en volver a mirar la calle. Sus dedos ya no tocaban las cortinas con tanto cuidado. Leyó las cartas, sí, pero ya no las besó. Simplemente las dobló, suspiró, y las guardó. ¿Y yo? Me preguntaba cuánto tiempo más podría soportar amar sola. Porque esperar es hermoso, pero solo hasta el momento en que la espera se convierte en olvido disfrazado. Y tal vez, ese momento estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Los días se arrastraban como si tuvieran fiebre. El reloj parecía perezoso, e incluso la luz me penetraba de otra manera, más opaca, más cansada. Elisa ya no se despertaba tan temprano, y a veces ni siquiera abría mis páginas. Cuando lo hacía, ya no era con esa esperanza que hacía vibrar el aire, sino con el gesto automático de quien ya no espera encontrar nada. El café se enfrió antes de beberlo, el pan permaneció en la mesa sin que nadie lo tocara. El tiempo, que antes había sido cómplice de la espera, se convirtió en un recordatorio constante de la ausencia. La última carta de Noel había llegado hacía semanas. Contenía solo una línea manuscrita. Estoy intentando arreglarlo todo, espera un poco más. Elisa la leyó una y otra vez, pero la frase parecía marchitarse con cada lectura, como una flor olvidada fuera del agua. Un poco más, ¿cuánto es un poco más, Noel?, murmuró, con la mirada fija en la calle vacía. Empezó a escribirle con más intensidad, pero ahora las cartas ya no tenían ese tono ligero y apasionado. Eran confesiones duras, preguntas sin respuesta, palabras escritas como gritos silenciosos. Me hiciste esperar tanto que empecé a dudar de si realmente existíamos o si todo era una invención de mi soledad. Dices que todavía piensas en mí antes de dormir. Dices que volverás. Pero esta vez, vendrás de verdad. Pero las respuestas no llegaban. Y el silencio, ese viejo conocido, se volvió demasiado pesado incluso para mí. Había días en que Elisa ni siquiera se acercaba a la ventana. Se quedaba encerrada en su habitación, tumbada de lado, mirando al techo como esperando que cayera alguna respuesta. Otras veces, caminaba por la casa a pasos lentos, como buscando en cada rincón una señal de que él aún existía. Una tarde, sacó todas las cartas de la caja. Las extendió por el suelo de su habitación y formó un círculo con ellas. Se sentó en el centro y permaneció allí, en silencio, como si fuera el centro de su mundo. Lloró lentamente, con un llanto que salía de lo más profundo, de esos que duelen hasta el cuerpo. Lo hice todo bien, ¿no? Todo. Hablaba como si hablara con un fantasma. Esa noche, encendió velas alrededor de la cama, puso la caja de música y se acostó con uno de sus abrigos, que aún conservaba su aroma. Se quedó allí durante horas, observando las sombras bailar en el techo, con los ojos abiertos pero vacíos. Amar a alguien que no regresa es lo mismo que olvidarse de uno mismo, susurró, casi para mí. Al día siguiente, llegó una carta. Pero esta vez, a diferencia de todas las demás, no fue dejada con cuidado. Estaba doblada a toda prisa, el papel arrugado, la tinta corrida, como si hubiera sido escrita en medio de una tormenta. Elisa la desdobló con manos temblorosas. La leyó 1, 2, 3 veces. Y luego cayó de rodillas al suelo. Necesito decirte algo. La verdad. No soy quien crees. Nunca fui solo tuya. Su mundo se derrumbó en silencio. Las palabras de la carta parecieron arañar el papel. Nunca fui solo tuya, repitió, como si pudiera tener otro significado. Pero no lo tenía. Era una traición. Era una mentira. Era todo lo que juraba que no existía entre ellos. Elisa permaneció en el suelo durante horas. No gritó. No lloró. Simplemente se quedó allí, con los ojos abiertos, agarrando la carta hasta que quedó completamente arrugada. Sentí mi cuerpo temblar bajo el peso de lo que cargaba. Fue como si el mundo dejara de girar en ese instante. Como si todo en lo que creía se hubiera hecho añicos y ya no le cupiera ninguno. Pero eso no fue lo que más me dolió. Lo que me dolió
fue cuando se levantó, tomó todas las cartas, las ató con una cinta y las metió en una caja de cartón. He sido demasiado ingenua durante demasiado tiempo, ¿verdad?, dijo, mirándome como si pudiera responder. Pero hasta los ingenuos merecen un final digno. Esa noche, por primera vez desde que todo empezó, cerró de golpe mis sábanas. Echó el cerrojo. Corrió las cortinas. Y apagó las luces. Me quedé allí, afuera, mirando fijamente la oscuridad de la habitación. Y comprendí que el tiempo, el mismo tiempo que ella usaba para contar los días de espera, era ahora el mismo tiempo que usaría para olvidar. O, al menos, intentarlo. Después de aquella noche en que Elisa cerró mis páginas como quien cierra una herida abierta, la casa se sumió en un silencio denso, tan denso que hasta el sonido del viento parecía pedir permiso para pasar. Yo, que hasta entonces había sido el lugar donde habitaba la esperanza, me convertí en testigo del olvido. Ya no oía sus ligeros pasos acercándose por la mañana, ni sentía sus manos abriendo suavemente las cortinas. La habitación se oscureció, y con ella, pareció que ella también se oscurecía por dentro. Elisa había perdido la esperanza, pero, en realidad, no podía olvidar. En el fondo, aún oía mis crujidos, el susurro de las hojas al viento, el sol intentando asomarse por las grietas. Pero lo ignoraba todo. Porque lo que dolía ahora no era la ausencia, era la duda. La duda latía como una herida que nunca sanaría. ¿Y si todo fue mentira desde el principio?, preguntó una tarde, sentada en el borde de la cama, mirando al suelo, sin mirarme. ¿Y si amara a alguien que solo existía en mi cabeza? Empezó a releer todas las cartas. Cada palabra, cada coma, cada signo de exclamación. Buscó pistas, contradicciones, mentiras ocultas en hermosas metáforas. Empezó a anotar fechas, detalles, repasando recuerdos como quien intenta armar un rompecabezas al que le faltan piezas. Dijo que volvería, ¿pero por qué? Dijo que me amaba, ¿pero a quién amaba más? ¿Quién es Noel? Elisa empezó a dudar incluso de su propia memoria. Se preguntaba si él realmente había dicho lo que ella recordaba, si sus caricias habían sido sinceras, si sus ojos, al sonreír, estaban realmente ahí, o si ya estaban en otro lugar. Me entregué por completo a alguien que solo me dio fragmentos, dijo una noche, escribiendo en un cuaderno que nunca antes había existido. La duda la carcomía por dentro. Empezó a salir menos de casa, como si el mundo exterior fuera un reflejo de lo que no quería afrontar. Dejó de responder a sus amigos, evitó las llamadas, fingió que todo estaba bien cuando su madre llamaba. Estoy ocupada, mamá. Solo cansada. Pareces tan diferente, hija. Solo es trabajo, te lo prometo. Pero no era trabajo. Era amor, ese amor que ahora parecía una trampa. La duda se instaló en su interior, invadió su rutina, ocupó los espacios de la esperanza. Y aún así, de vez en cuando, seguía acercándose a mí, con pasos lentos, como si caminara sobre metralla. Entreabrió la puerta. Miró a la calle. Y susurró, ¿y si llama a la puerta ahora? ¿Le abro? Empezó a tener pesadillas. Soñaba con Noel diciendo cosas que nunca había dicho. Se despertaba sudorosa, con el corazón acelerado, y anotaba lo que recordaba en una servilleta, en un rincón de la pared, en el espejo empañado del baño. Dijo, lo supiste desde el principio, solo fingiste no verlo. Me miraba, pero era como si viera a otra persona. Se marchaba, incluso mientras me abrazaba. Una mañana lluviosa, se sentó frente a mí, con el pelo despeinado y los ojos enrojecidos. La calle estaba vacía, y los truenos azotaban el cielo como una respuesta demasiado dura a preguntas tan sensibles. «Lo viste todo, ¿verdad?», me preguntó, como si yo fuera más que madera y cristal. «Lo viste mirarme, lo viste dejarme. Dime, ¿de verdad me amaba?». Y en ese momento, si hubiera podido responder, habría dicho que sí. Que había amor en los gestos, en las sonrisas, en los silencios. Pero que quizás el amor no bastaba para evitar que alguien huyera. Y que, a veces, quienes aman también hieren, también mienten, también se esconden. No esperó respuesta. Simplemente se tumbó en el suelo, junto a la ventana, con una de las cartas en las manos.
¿Amar a alguien que no sabe amar, es cobardía? ¿O es solo soledad disfrazada de valentía? Y yo, me quedé allí, escuchando el sonido de la lluvia, sintiendo el aroma de su dolor extendiéndose por la casa, como un viejo perfume que nunca desaparece por completo. El amor no había terminado. Pero ahora, estaba cubierto por un manto de duda que pesaba más que cualquier anhelo. La noticia llegó como todo lo que de verdad duele, sin previo aviso, sin piedad, con la crueldad de algo que ya no puede ignorarse. El cielo estaba absurdamente azul esa mañana, uno de esos días en que el mundo parece demasiado tranquilo, como si ocultara la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Elisa se despertó tarde, con el pelo despeinado, los ojos pesados y una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera a punto de derrumbarse, pero aún no sabía qué. Caminó a la cocina sin prisa, abrió el refrigerador, cogió una manzana y le dio un mordisco con reticencia. Y fue entonces cuando sonó el intercomunicador. «Señora Elisa, tengo un sobre aquí, lo dejaron anoche. No hay remitente. ¿Puedo subir?» Dudó. Por un segundo pensó en decir que no, en dejarlo ahí. Pero algo, quizá una chispa de intuición, la hizo decir que sí. «Puede subir, por favor». El portero le entregó el sobre con cuidado, como si sintiera su peso. Era de papel beige, arrugado en las esquinas y cerrado con un pliegue improvisado. No tenía nada escrito en el exterior. Elisa lo llevó a la mesa del salón, se sentó lentamente y lo contempló durante unos minutos, como si pudiera adivinar el contenido con solo mirarlo. Luego, con dedos temblorosos, lo abrió con cuidado. Una sola hoja de papel, doblada en 3 partes. La letra no era de Noel. Sé que mereces saberlo. Aunque él no tenga el valor de decírtelo, yo sí. Me llamo Mariana. Yo era, o sigo siendo, la otra mujer en la vida de Noel. Pensé que necesitaba saberlo. El mundo de Elisa se hizo añicos sin hacer ruido. No gritó ni lloró. Simplemente se quedó allí, mirando el papel, mientras sus ojos se llenaban lentamente de una lágrima que no caía. Todavía no. Dijo que te amaba. Lo sé. Pero también acudía a mí cada vez que no podía soportar el amor que sentía por ti. Me dijo que estaba confundido, que estaba dividido, que quería huir y quedarse al mismo tiempo. Yo también me engañé. Nunca eligió. Y ahora, yo tampoco lo quiero. Lo siento. Elisa leyó y releyó. Dobló el papel, lo desdobló. Se levantó. Volvió a sentarse. La manzana seguía en su mano, mordida, olvidada. Dejó el sobre la mesa, caminó hacia el dormitorio como una sonámbula y se sentó en el suelo, junto a la cama, abrazándose las rodillas. Él permaneció allí largos minutos en absoluto silencio. Y entonces cayó la primera lágrima. Luego la segunda. Luego todas juntas, como una presa que ya no podía soportar la presión. Me mintió, a ella, a los dos, susurró. El dolor no venía con ira, sino con desánimo. Con la sensación de que todo lo que había construido se había construido sobre arenas movedizas. Las cartas, los encuentros, las sonrisas, incluso los silencios. Todo era sospechoso ahora. Estaba ciega. Quería creer. Inventé un hombre entero solo con las piezas que me dio, continuó entre sollozos. Y se levantó de nuevo, como guiada por un impulso superior a ella misma. Abrió el armario, sacó la caja de cartas, la caja de música, incluso una bufanda olvidada suya, guardada en el fondo del cajón. Lo colocó todo sobre la cama, uno por uno, como si estuviera viendo una exposición de un pasado que ya no sabía que era real. Me miró a los ojos cuando dijo que me amaba. ¿Cómo puede alguien mentir así? ¿Cómo puede alguien vivir así? Se acercó a mí y abrió mis páginas con violencia. El viento entró, revolviendo los papeles sobre la cama. Lo soltó. Lo viste todo. Siempre lo viste. ¿Por qué no lo vi yo? ¿Por qué no quise verlo? En ese momento, si pudiera hablar, habría dicho que no era ciega. Que quienes aman de verdad no ven con desconfianza, sino con esperanza. Que no es estupidez, es entrega. Es pureza. Pero yo solo era madera, cristal, viento. Y lo que Elisa necesitaba ahora era afrontar la realidad que por fin tenía ante sí.
Con paso decidido, tomó una bolsa grande y empezó a meterlo todo dentro. Las cartas, la música, los recuerdos. Se detuvo un momento mientras sostenía la primera carta que él le había dado, escrita con bolígrafo azul, con toscos dibujos de flores alrededor. Besó el papel por última vez. Gracias, pero ya basta. Ya basta. Bajó las escaleras con la bolsa en las manos. Desde donde yo estaba, la vi cruzar la calle, detenerse frente al cubo de basura de la esquina, quedarse allí unos segundos y luego soltarlo todo. Sin drama, sin escena. Simplemente lo soltó. Como quien deja ir algo que debería haberse ido hace mucho tiempo. Se quedó allí, mirando el cubo de basura, como si aún esperara algo que pidiera ser rescatado. Pero nada pidió. Y le dio la espalda. Al regresar a casa, subió lentamente las escaleras, entró en su habitación y encendió una vela en la esquina de la ventana. Observó la llama durante varios minutos. Luego miró al cielo. Fui más fuerte de lo que creía. Y más tonto de lo que merecía. Pero ahora lo sé. Y eso es suficiente. Esa noche, por primera vez, durmió con la ventana cerrada, las cortinas corridas y la luz apagada. E incluso en la oscuridad, incluso con el dolor aún presente, había algo nuevo en su rostro: paz. Paz de los que, aún heridos, quisieron no arrastrarse más. El último día no se anunció con clarines ni señales evidentes. Llegó sutilmente, como el final de una canción que se desvanece en el silencio. El cielo estaba nublado, pero no pesado. Ese gris claro que no promete ni lluvia ni sol, solo una luz difusa que lo vuelve todo más lento, más íntimo, más delicado. El viento mecía las hojas del mango con una suavidad distinta, casi como un susurro. Yo, la ventana que albergaba tantos días, tantas lágrimas, tantos nuevos comienzos abortados, abrí mis hojas como siempre, pero con la extraña sensación de que sería la última vez. Elisa tardó más de lo habitual en aparecer. La casa estaba en silencio, sus pasos no resonaban en el suelo de madera, no había olor a café en el aire ni música suave proveniente de la habitación. Pero cuando apareció, había algo diferente en ella. Llevaba un vestido azul, de tela ligera, que danzaba con el viento a su alrededor. Llevaba el pelo suelto, la cara limpia, sin maquillaje. Sus pies descalzos tocaban el suelo como si fueran parte de él. Y en sus manos, una taza blanca nueva, con una flor delicadamente pintada. Se acercó a mí sin prisa, sin la ansiedad que había sentido antes, sin que le latiera el corazón con fuerza. Se sentó en el alféizar de la ventana, colocó su taza a su lado y cruzó las piernas con calma. Miró a la calle. No con expectación, sino con aceptación. Y entonces habló, como si hablara con una vieja amiga. Hoy se cumplen exactamente 316 días desde la primera vez que lo esperé. Se detuvo un buen rato. Tocó ligeramente el cristal de la ventana y miró más allá de los cables de electricidad, hacia el cielo que empezaba a abrirse. Conté cada uno. No por obsesión, sino porque, de alguna manera, me mantenía en marcha. Como si registrar el dolor fuera mi forma de resistirlo. En ese instante, lo supe. No era solo otro día de espera. Era el último. El fin de un ciclo silencioso, intenso y devastador. Elisa no estaba allí para Noel. Estaba allí para sí misma. Sacó un cuaderno de su regazo, el mismo en el que había empezado a escribir después de que el dolor se convirtiera en duda y la duda en soledad. Lo abrió por la última página, cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Con calma. Con ligereza. Con una convicción que me conmovió. Hoy dejo de esperarte. No porque haya dejado de amar. Sino porque, por fin, entendí que amar a alguien no tiene por qué significar abandonarse. Fuiste mi sueño más hermoso. Pero también mi error más cruel. Y merezco más que lo que queda de tu presencia. Cerró el cuaderno, pasó la mano lentamente por la tapa y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. De alivio. De liberación. Lo viste todo, ¿verdad? Me preguntó, mirándome. Me viste los días en que sonreía sola, solo recordando su voz, y también los días en que lloraba hasta quedarme dormida aquí sentada. Me viste esperándolo como quien espera la salvación. Y me viste olvidada, sin siquiera un adiós.
El viento soplaba entre mis grietas, como si quisiera abrazarla. Apoyó la frente contra el cristal y cerró los ojos. Pensé que eso era el amor, espera, sacrificio, ausencia con un nombre bonito. Pero ahora sé que el amor verdadero, empieza en nuestro interior. Se quedó allí un buen rato, observando la calle. No pasaba nadie, ni bocinas, ni el sonido de pasos familiares. Por primera vez, el vacío exterior no le desesperaba. Le daba paz. Fue entonces cuando se levantó. Con movimientos firmes, fue al armario, abrió la puerta y sacó una maleta azul. Pequeña. Dentro, puso algo de ropa, su cuaderno, un libro con las páginas marcadas con flores secas, una foto antigua de ella de niña, sentada en el regazo de su abuela. Junto a la maleta, dejó una nota pegada con un imán en el refrigerador. Cuida las plantas. Cuida la ventana. Fui a cuidarme. Luego regresó a su habitación. Pasó los dedos lentamente por los muebles, como despidiéndose de viejos amigos. Se miró en el espejo y, por un instante, se sonrió. Como si reconociera, allí, a la mujer que había desaparecido hacía casi un año. Se apoyó en el marco de la puerta y observó la habitación durante unos segundos. La cama con las sábanas tensas, los estantes ordenados, el aroma a lavanda en el aire. No había dolor en sus ojos. Había recuerdos. Pero no de esos que te frenan. Eran de esos que te enseñan. Esos forman la base de lo que viene después. Finalmente, regresó a mí. Me tocó con cariño, como para agradecerme. Fuiste mi confidente, mi compañero más fiel. Y sé que cuando me vaya, seguirás aquí. Esperando otra historia. Hizo una ligera reverencia, como si hiciera una reverencia. Luego cerró mis páginas lentamente. No con ira. No con tristeza. Sino con respeto. Como quien cierra un libro tras leer la última frase y siente que lo llevará consigo para siempre. Cogió su maleta, respiró hondo, abrió la puerta y salió. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco y limpio. Y entonces el silencio se apoderó de la casa. Pero no ese silencio lleno de ausencia. Era un silencio ligero. De un nuevo comienzo. Afuera, el cielo empezó a clarear. El tímido sol se coló entre las nubes y se posó en el suelo de la sala, iluminando la estela dejada por los pies descalzos de Elisa. La luz inundó cada rincón de la casa como si dijera, ha llegado el momento. Y yo, me quedé. Hecha de madera, cristal y memoria. Guardando los 316 días en que amó sola, esperó en silencio, se perdió en alguien, hasta que se reencontró. Ahora, esperaría otras mañanas. Otros silencios. Otras vidas. Pero a ella, nunca la olvidaré. Y así terminó el último día de espera. No con lágrimas. No con gritos. Sino con una mujer que se decía a sí misma, soy suficiente. Y con eso, el mundo entero empezó a cambiar. El sol salió ese día como todos los días, pero pareció hacerlo más rápido, con menos ceremonia, como si supiera que ya no habría ojos en la ventana esperando su luz. Y yo, que siempre había sido el marco de los ojos de Elisa al mundo, me encontré allí, abierta, vacía, expuesta. El aire de la mañana entró sin la resistencia de sus dedos al empujar mis sábanas, sin el aroma a café que subía de la cocina, sin el ligero golpeteo de sus pies descalzos sobre el suelo de madera. Toda la casa parecía haber contenido la respiración. Ella se fue. Elisa se fue, y el tiempo aquí adentro, cambió. La primera mañana sin ella fue un inmenso silencio. Las paredes, que antes habían transportado ecos de risas tímidas, de conversaciones murmuradas con cartas, de susurros por teléfono, estaban vacías. El viento soplaba con más fuerza, esparciendo un trozo de papel que había olvidado sobre la mesa, una hoja con algunas palabras tachadas, quizá un pensamiento inacabado, quizá un recuerdo que había decidido no llevarse. Lo leí desde allí, incluso desde la distancia, incluso sin sonido. El amor que me enseñó a esperar, ahora me enseña a partir. Y lo entendí. Elisa no huyó de Noel. Se fue para volver a ser ella misma. A medida que pasaban las horas, empecé a oír diferentes sonidos, el crujido del techo calentándose al sol, el crujido de una silla suelta en la sala,
el lejano tintineo de una campanilla de viento que había dejado colgada en el porche. No era solo ausencia, era transformación. La energía de la casa estaba cambiando, como si la propia estructura supiera que algo había terminado. Afuera, la vida transcurría a toda velocidad. El sol cruzaba el cielo sin detenerse. Los niños corrían por la acera, una pareja discutía tranquilamente en la esquina, la vecina de siempre regaba sus plantas sin levantar la vista. Y yo, lo observaba todo, pero con un vacío en el pecho que nunca antes había sentido. Porque, por primera vez en 317 días, no había nadie detrás de mí, apoyándome, esperando. El último día de Elisa aquí fue el más hermoso. Y el más cruel. Cuando miró calle abajo, con ese vestido azul que tanto recordaba nuestros primeros encuentros, lo supe. No volvería. No porque ya no amara, sino porque su amor había crecido en otra dirección, hacia ella misma. Fue un gesto de valentía, sí, pero también de dolor. El dolor de dejar lo que aún late, aunque lata mal. Recuerdo cuando me cerró los ojos con cariño, como quien cierra los ojos de alguien que duerme plácidamente. Fue diferente a todas las demás veces. Antes, cuando me cerraba, era con rabia, con tristeza, con desesperanza. Pero ese último día, había ternura. Había gratitud. Ahora, sola, miro cada rincón de esta casa y veo rastros de Elisa por todas partes. El vaso que siempre usaba está ahí, en el estante. Unos pendientes olvidados en el baño. Un libro con una hoja seca marcando la última página leída. Son pequeñas presencias que gritan en silencio. Y es en este silencio que lo oigo todo. Oigo lo que nunca dijo en voz alta. Oigo cómo la esperanza se desvanece lentamente, oigo las noches que fingió estar bien, oigo las sonrisas que practicó para que nadie sospechara la soledad que la acompañaba. Y ahora que la casa está vacía, cada sonido del exterior se oye con más fuerza. El sol pasa sin parar, y con él, los días. A la mañana siguiente de su partida, Noel apareció. Sí, llegó. Llegó despacio, sin hacer ruido, como si no estuviera seguro de si sería bienvenido. Llevaba una camisa arrugada, los ojos hundidos y la barba sin afeitar. Llevaba una flor marchita en las manos, quizá un intento tardío de reparar lo irreparable. Cuando se detuvo frente a mí, miró hacia adentro, como si pudiera verla allí, sentada en el alféizar de la ventana, esperando. Pero no lo era. Llamó a la puerta con vacilación. Una vez. 2 veces. Esperó. Y el silencio respondió. Entonces sacó algo del bolsillo, una hoja de papel arrugada con palabras escritas a mano. La leyó para sí mismo, suspiró y la dejó en el suelo, aplastada por una piedra. Me miró una última vez. Y se fue. Sin lágrimas. Sin explicaciones. Quizás ahora sabía lo que era esperar y no ser esperado. En el papel, que luego me trajo el viento, estaba escrito: Elisa, he vuelto. Quizás demasiado tarde. Pero he vuelto. No para pedirte nada. Solo para decirte que fuiste el amor más hermoso que no supe vivir. Y me pregunto, ¿cuántas historias se desmoronan así? En silencio, en el vacío, casi. ¿Cuántas Elises se van cada día? ¿Cuántos Papá Noel solo aparecen después de la puesta del sol? La casa permaneció intacta una semana más. Entonces apareció un agente inmobiliario. Tomó fotos de las habitaciones, abrió las puertas y comentó sobre la buena iluminación natural. Ni una palabra de amor. Ni una sola mención de cartas, pétalos ni promesas. Solo números, medidas, valores. Pero sigo aquí. Todavía lo recuerdo. Cada noche me escribía con lágrimas en los ojos. Cada vez que contenía la risa solo porque él le enviaba un mensaje de audio diciendo te extraño. Cada despedida silenciosa. El sol pasa sin parar. Ahora, me atraviesa cada día, sin nadie que sienta su calor. Pero sigo adelante. Porque sé que, un día, quizá alguien más se acercará, abrirá mis hojas con esperanza, se apoyará en mí y comenzará una nueva espera, o, quién sabe, un nuevo encuentro. Porque el amor tiene ese don cruel y hermoso de volver a empezar donde todo parecía haber terminado. Y mientras el sol siga su camino sin pausas, yo estaré aquí. Hecha de madera, cristal y añoranza.
Todavía recuerdo sus ojos. Incluso ahora, después de tantos días de silencio, después de tantas mañanas en las que el sol entra por mi ventana sin encontrar a nadie al otro lado, aún recuerdo, con una claridad casi dolorosa, cómo Elisa miraba el mundo. No era una mirada cualquiera. No era solo observar, era sentir. Miraba con todo su cuerpo, con el corazón abierto, con una valentía silenciosa que pocos percibían, pero yo sí. Porque yo siempre estaba aquí, quieta, presente, mientras todos iban y venían. Los ojos de Elisa tenían el don de transformar lo banal en poesía. Un vendedor que pasaba con cestas de pan en la cabeza, un gato cruzando la calle a toda prisa, un vecino regando distraídamente sus plantas, todo era una película para ella. Y yo era la pantalla. El marco a través del cual veía el mundo mientras esperaba. Mientras soñaba. Mientras amaba. Los días desde su partida han sido lentos. La casa permanece cerrada, pero no abandonada. Es como si aún respirara, solo que más apagada. El aire es más denso, el tiempo más suspendido. Cada rincón de la sala, el pasillo, su dormitorio, guarda una historia. Y yo, que siempre fui de madera y cristal, ahora estoy hecha de recuerdos. A veces el viento invade mis espacios y trae el aroma de la ciudad viva del exterior. A veces también trae voces, conversaciones desde otras ventanas, risas de otras Elises que aún no saben que se van a ir. Y en esos momentos, cierro los ojos de mi memoria y la veo allí, con el pelo suelto, la cabeza apoyada en mi ventana, la mirada fija en el final de la calle, esperando. Siempre esperando. Pero no era solo a Noel lo que esperaba. Eran respuestas. Para ella misma. Para un amor que no doliera. Para una oportunidad de estar completa. Y al final, la obtuvo. Elisa se fue con su pequeña maleta, pero dejó tanto de sí misma aquí que aún cuesta creer que se haya ido. La nota en la nevera, el cuaderno olvidado debajo de la cama, la flor seca entre las páginas de un libro. Cosas que nadie notaría. Pero yo sí. Porque estas cosas, estas pequeñas presencias, aún guardan el sonido de su risa entre estas paredes. Hace unos días, alguien nuevo entró en casa. Una joven, de unos 30 y tantos años, de mirada curiosa y andar ligero. Abrió las ventanas, dejó entrar el viento y recorrió cada habitación con cuidado, como si tanteara el espacio antes de tomar posesión de él. Se detuvo frente a mí, me rozó el cuerpo con la mano, miró hacia afuera y sonrió. ¡Qué hermosa vista! Parece que puedes ver el pasado desde aquí. Me estremecí. O mejor dicho, imaginé que si hubiera podido, lo habría hecho. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Ella vio. Sintió. Se dio cuenta de que había más que solo paredes viejas y tablas desgastadas. Había una historia viva entre esas grietas. Durante los siguientes días, limpió, reorganizó y pintó. Cambió las cortinas, pero conservó mi estructura. La pintó de blanco, pero dejó los detalles de madera a la vista. Fue como si comprendiera que no necesitaba borrar lo que había sido, solo darle un nuevo significado. Y un día, trajo a alguien. Un hombre. Cabello rizado, risa fácil, manos que hablaban tanto como su boca. Reían sin parar, se topaban en la cocina, bailaban torpemente en medio de la sala. Era otro tipo de amor. Más ligero, más presente. Todavía tímido, pero lleno de promesas. Y yo, observando desde lejos, entendí, la vida continúa. El amor regresa. La ventana se abre de nuevo. Pero Elisa, Elisa sigue aquí. No como ausencia, sino como esencia. Enseñó a este lugar a sentir. Y me enseñó a mí, que solo soy madera y cristal, que el amor más fuerte es el que te libera. Noel nunca regresó. Tras aquella nota perdida en el viento, desapareció como el humo. Quizás entendió que perder a Elisa era el castigo por todas las promesas vacías. O quizás simplemente siguió el camino de quienes no saben quedarse. Nunca supo amar del todo, y Elisa no cabía en la mitad. Y a veces, en las noches en que todo está más tranquilo, cuando la luna dibuja siluetas en el suelo de la sala, la veo. No con mis ojos, sino con todo lo que queda de ella. La imagen de ella sentada aquí, mirando el mundo, sintiendo cosas como nadie más. Sus ojos llenos de preguntas. Su corazón lleno de valentía.
No necesitaba respuestas. Se necesitaba a sí misma. Y se entregó. La nueva residente encontró una vez el cuaderno de Elisa. Estaba entre la pared y los muebles, como si se hubiera escondido allí para ser encontrado en el momento oportuno. Lo abrió lentamente, lo hojeó con atención y leyó algunas páginas. No lloró. Pero permaneció en silencio un buen rato, sentada en el suelo, con lágrimas en los ojos. ¿Quién eras?, preguntó sin esperar respuesta. Y luego sonrió. Quienquiera que fueras, eras fuerte. Y entonces cerró el cuaderno, lo guardó en un cajón y encendió una vela frente a la ventana. Se quedó allí, mirando la calle. Por un instante, pensé que era Elisa otra vez. Pero no. Era alguien nuevo, viviendo un nuevo comienzo. Y yo, como siempre, observaba. El mundo cambia. El amor cambia. Pero algunas historias perduran. Y todavía recuerdo sus ojos. Porque nadie me ha mirado como Elisa. Nadie ha amado, esperado ni resistido como ella. Y aunque se abran otras ventanas, aunque otros ojos me vean, siempre habrá un espacio en mí que le pertenece. Elisa. La mujer que esperó hasta aprender a irse. La mujer que amó hasta que aprendió a amarse a sí misma. Y mientras el tiempo siga corriendo ahí fuera, yo estaré aquí. Firme. Silencioso. Listo para sostener la siguiente historia. Pero sin olvidar nunca sus ojos.